Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Antes de comenzar el episodio de esta tarde, quiero lanzar una pregunta al universo. ¿Ya conocen la tienda Puentes? Los invitamos a visitar puentes.me/tienda, donde van a encontrar nuestros artículos oficiales y una selección de productos hechos por empresas y personas con las que compartimos ideales, como hacer de este mundo un lugar más buena onda. En la tienda Puentes van a encontrar mezcamaica, libros de la colección Tinta Sonora, pipas funcionales, serigrafías, jabones Dr. Bronner y valeros, los famosísimos valeros de madera de Puentes que ya están circulando por ahí. Poco a poco añadiremos nuevos productos e historias en las que creemos. Cada compra, se los quiero dejar muy claro, cada compra en la tienda de Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales. Puentes es posible gracias a ti. Puentes, presentado por ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Estamos ya en la segunda mitad del verano, le podemos llamar así. Ya estamos entrando a los estrenos finales en la cartelera, los estrenos grandes, los comerciales, ya saben, de monstruos y de robots gigantes, esas cosas que de repente llegan a los cines. Ya se van, ya casi se van, no se desesperen. Pero, como todos ustedes saben, alrededor de eso hay muchos más eventos, mucho más interesantes que nos ayudan a sobrevivir estas invasiones de kaijus que de repente llegan por todos lados. Ya, por supuesto, escucharon ustedes, espero, y si no, los invito a revisar el episodio de las princesas de Disney que hicimos por acá, un trío de machines. Ya nos regañaron que por qué solo hombres. Yo solo voy a aclarar aquí que la invitación para grabar ese episodio ese día se hizo tanto a hombres como a mujeres. Por alguna extraña razón respondieron Andrés Boludo Durán y Russo, a quienes nunca dejaré de agradecerles que hayan hecho ese episodio conmigo. Entonces, no se enojen. Invitamos también a las chicas no quisieron hablar de las princesas. Por un lado las comprendo, pero por el otro, efectivamente habría estado bien que hubiera una voz femenina en ese episodio. No pasó. Haremos otro después. Ya hablamos también del foro de la Cineteca que sigue en marcha, que está dando la vuelta a la ciudad, que eventualmente llegará a varias ciudades de este país. Entonces ahí hay oferta extra. Hay un par de festivales corriendo por ahí, vendrá después el Macabro, o sea, hay vehículos de escape para escapar de las películas de escape. Esa no se la esperaban. Entonces, entre esos vehículos, creo que lo que nos vienen a platicar hoy, podemos meterlo ahí, ¿no? Creo que una muestra como la que nos vienen a presentar y a platicar esta tarde, también nos sirve para darle la vuelta a la cartelera, darle la vuelta a muchos temas también que creo que merecen ser platicados, discutidos, analizados, comprendidos, y justo para hablar de, ahora les doy el nombre completo, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. MIC Género. El MIC Género, ya escucharon ustedes a mi invitado, Adán Salinas, director de la muestra, que viene a explicarnos todos los detalles de la misma. Entonces, Adán, te doy la bienvenida. Muchas gracias por venir a Cine Garage, por venir a platicar aquí con nosotros sobre MIC Género. ¿Qué es MIC Género? Porque es una muestra. ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezaron? Platícanos todo para que la gente tenga ubicado el mapa. Vale. Y ya luego nos vamos con detalles sobre lo que podemos ver este año. Gracias primero a Puentes, a Cine Garage, a ti, Eric, por el espacio, a mi equipo de comunicación. MIC Género es una muestra internacional de cine que la empezamos a hacer en 2011. Nuestra primera edición fue en 2012 y decidimos hacerla un poco porque nos dábamos cuenta en ese año, en el 2011, cuando formulábamos y pensábamos el proyecto, era
que no veíamos una curaduría en los festivales de aquel momento, ¿no? Veníamos de haber perdido Fico, veníamos de, bueno, ya estaba Morelia, estaba Ambulante, había una muestra de derechos humanos por ahí también. Sí, había una, no sé si era muestra o ciclo, pero había ahí gente haciendo cosas muy interesantes al respecto, sí. Y estaba, por ejemplo, esta de Mujeres en el Cine y la Televisión, que sigue existiendo, pero antes tenía un poco más de fuerza, era mucho más grande. Y bueno, nos dábamos cuenta que de repente los festivales tenían algún ciclo dentro de sus programaciones, un ciclo de derechos humanos, un ciclo de cine hecho por mujeres, un ciclo hecho, pensando el cambio climático, ese tipo de cosas. Y a mí, en lo personal, siempre me llamaban mucho la atención esos ciclos, pero eran ciclos, era como la parte social del festival. Y nunca yo vi en esos festivales que exploraran tal cual o que tuvieran tal cual una postura política a nivel curaduría, sino que más bien nos presentaban siempre como el pan caliente de los festivales internacionales, llámese Morelia, llámese Ambulante, que son festivales maravillosos, pero que nos pasaban como lo que se había estrenado en Morelia, lo que estaba en lo que había traído, lo que había estado en Sundance, lo que había estado en Toronto, ¿no? Era como el pan caliente que venía aquí a México. Películas maravillosas, pero sí sentíamos que había una urgencia de llevarlo a cabo como con una fuerza más grande, ¿no? Las primeras organizadoras y organizadores con los que hicimos la primera edición, pues veníamos de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy filósofo, mis compañeras y compañeros eran de letras inglesas, de otros colegios de ahí de la facultad, y todos teníamos en común pues que estábamos estudiando y teníamos ahí vínculos con el PUEG, con el Programa Universitario de Estudios de Género, y en algún momento se me hace clic, ¿no? Como ¿por qué no sacar los estudios de género de la academia y dárselos a la gente, comunicárselos a través del cine, a través de una curaduría que justamente voltea a ver este tipo de temas que tocan o abarcan los estudios de género o el feminismo o el movimiento LGBT o los derechos humanos en general, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ir organizando. Entonces fuimos armando una curaduría, unas categorías que sostienen nuestra programación, ¿no? Nuestras secciones no son secciones como las de cualquier otro festival, de plataforma mexicana, estrenos internacionales. Claro, ¿no? porque de entrada no son un festival, ¿no? Porque de entrada no damos premios, no tenemos una competencia, sino somos una muestra que hace una selección a través de una convocatoria que lanzamos donde se inscriben películas, y también compramos películas FIS a distribuidoras internacionales. Nos acercamos al IMSS, nos acercamos al CCC, al CUEC, ¿no? A otras escuelas universitarias, y así nos hacemos de una programación. Pero claro, la programación se recarga, ¿no?, en categorías que justamente dan cuenta de la potencia que tienen los estudios de género, ¿no? Como de qué te hablan los estudios de género. Te pueden hablar de los derechos sexuales y reproductivos, te pueden hablar de la migración o la movilidad humana, ¿no? Te puede hablar de los encierros, de la cárcel, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, es ilegal, ¿no? Es un delito ser homosexual, ¿no? Es penado con cárcel, ¿no? O países donde es penado con cárcel abortar, ¿no? Como aquí en México. En algunas partes de México. En algunas partes de México, en la Ciudad de México afortunadamente no. Chile acaba de hacer legal la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y bueno, y se tocan muchos temas, ¿no? La verdad es que la perspectiva de género, al ser una disciplina multidisciplinaria, bebe y se agarra de muchas otras disciplinas, como puede ser la biología, la política, la sociología, la antropología, y en ese sentido tiene una mirada transversal, ¿no? Que se vuelve muy política, una curaduría que está pensando eso, ¿no? No nada más es una cuestión de mujeres, ¿no? Realmente es una cuestión de todos los géneros, de todo mundo, de todos los géneros. Que es algo que antes de que sigas, Adam, perdón que te interrumpa, que es algo que sí me gustaría que le aclararas a mucha gente.
porque, pues bueno, ahora con las discusiones y con el levantamiento de nuevas derechas y nuevas alas conservadoras, Sí. Lo veo yo incluso con amigos míos, ¿no? Que algunos pues, pertenecen a ese tipo de alas o de orillas, que le explicaras a la gente lo que es la perspectiva de género, porque mucha gente cree, y así lo manejan incluso para vilipendiar a la perspectiva de género, Claro. que solo se está defendiendo al feminismo, Claro. cuando en realidad es un pensamiento y una acción en 360 grados. Claro. Ya que lo tiene tú como parte de tu nombre, como parte de la muestra, la perspectiva de género, creo que antes de que sigas, Definamos. definamos por lo menos eso para que de aquí en adelante, Claro. cada vez que digamos perspectiva de género o Entendamos. género, sepamos de qué estamos hablando. Sé que no es fácil, pero tenemos tiempo. Dale, está bien. Tenemos tiempo. Está bien, qué bueno que tenemos tiempo. Generalmente no tenemos tiempo y agradezco el Échale. formato del tiempo. Te voy a decir rapidísimo qué no es desde el cine, porque nos ha pasado que en el cine se maneja cine de género, Sí. ¿no? Y normalmente cuando dicen cine de género se refieren como al cine de ciencia ficción o al cine de terror, Ujú. ¿no? Bueno, pues no somos eso, No porque es eso. se han inscrito películas de terror que nos dan de repente nos llega una película que no tiene nada que ver con feminismo, ¿no? Que no tiene ni por dónde agarrarla, pero dices, pero ustedes no son la muestra de cine de género. De género. Pues sí, pero del otro género. Del género de la militancia feminista, no de terror. Bueno, eso como anécdota. ¿Qué es el género? Yo te lo diría muy rápido. Yo creo que la perspectiva de género es como te decía, son estudios, ¿no? que son multidisciplinarios para justamente poder ver, hacernos ver ciertos problemas, ¿no? Ciertas relaciones de poder que hay en la vida, ¿no? ¿Cuáles son estas relaciones de poder? ¿Cómo está dividido el trabajo? ¿Cómo está dividido, no sé, la economía? ¿Cómo está dividida la vida misma? ¿No? ¿Por qué hay anticonceptivos nada más para mujeres y no para hombres? ¿No? ¿Por qué? O no sé, como accesos a derechos, ¿no? Por ejemplo, la salud reproductiva, ¿no? O la división del trabajo, por ejemplo, es muy sonado en el cine, como por los mismos protagonistas, de repente los hombres ganan más, ¿no? Ciertamente partimos de que hay una dominación por parte de una ideología patriarcal, ¿no? Donde tenemos los hombres, ¿no? Simplemente por nacer hombres, ¿no? Y por reconocernos como hombres, hay una dominación o hay como ciertos privilegios de los cuales gozamos más, ¿no? ¿Y por qué gozamos de esos privilegios? Porque tenemos, ¿no? Oprimidas en muchos campos del saber y muchas prácticas sociales, a algo así como lo femenino, la mujer, prácticas que se dicen, que reconocemos y que en muchos momentos enseñamos y reproducimos a que eso le toca a la mujer, eso le toca al hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una especie de patriarcado, ¿no? Que es muy difícil en primer momento verlo, ¿no? Porque lo damos por sentado. Porque está por sentado, porque Uh-huh. hasta hay leyes sobre eso, porque Sí, hay sí. hasta prácticas culturales, religiosas que las marcan, ¿no? Sociales y políticas. Claro. O sea, la gente que dice, claro, es que el voto femenino, ¿cómo es posible que, pues si es que antes las mujeres no podían votar? Claro. ¿Por qué? Porque se daba por sentado que los que votaban eran los hombres. No, y que no tenían por qué decidir, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en términos de la historia de los movimientos sociales, en historia de la humanidad, ¿no? De las grandes ideas revolucionarias, cómo la humanidad se ha sacudido, ¿no? Estas cadenas de dominación, ¿no? Que lo hay por todos lados. En realidad yo parto y yo creo que el movimiento feminista, como cualquier otro movimiento, lo que busca es la libertad, ¿no? Uh-huh. Conquistar una libertad. De hecho, como una gran cuestión ética, ¿no? Puede ser una ética colectiva, una ética personal, pero hay siempre, creo que el ser humano busca conquistar su libertad y a veces la conquista uno, pero a veces vive en un país que no es libre tampoco. Uh-huh. El país. Entonces, ¿cómo echamos a andar? ¿Cómo nos volvemos mejores ciudadanos? ¿Cómo nos
cómo nos volvemos mejores ciudadanos políticos, mejores individuos, mejores miembros de una familia, de una colectividad. Entonces yo creo que el movimiento feminista, o sea, te quiero decir, hay hombres feministas. No, claro. Hay hombres feministas. No, el movimiento feminista sí, evidentemente. Y hay mujeres que no son feministas. Y hay mujeres que no son, totalmente. Pero a lo que voy es, el movimiento feminista lo comienzan mujeres, ¿no? Liderando y pidiendo y exigiendo una igualdad, ¿no? De oportunidades, de acceso a derechos, y se van conquistando. Y por otro lado está el movimiento LGBT, y por otro lado está el movimiento de la igualdad de la no discriminación entre negros y blancos en Estados Unidos, ¿no? Y se van conquistando derechos. Y yo creo que el movimiento feminista tiene sobre todo una potencia política muy, muy buena, porque de repente hay mujeres negras, homosexuales, ¿no? Dentro de estos colectivos, o hay disidencias sexuales o minorías en ese sentido, en donde se vuelve muy potente el análisis, el pensamiento, no nada más de la situación, el cortocircuito que de repente genera eso, cómo combinada toda esa minoría, todavía a eso le sumas una discriminación por alguna enfermedad de transmisión sexual, pues se vuelve muy potente, muy político, muy crítico, y digo, todo eso, principios de los 90s, finales de los 80s, cómo era toda esta, pues como crisis que se vivía en el aire de el VIH, la transmisión del SIDA, ¿no? O sea, toda la parte que tiene que ver con los cuidados, toda la parte que tiene que ver con la división del trabajo, toda la parte que tiene que ver con las brechas salariales que hay, con la discriminación que todo eso genera, no nada más por tu condición de mujer, sino también luego por tu etnia, ¿no? Sí. Porque eres mujer de los Altos de Chiapas, o eres una mujer mexicana y no estadounidense, o ¿no? Entonces, híjole, por todos lados se le puede entrar, ¿no? Yo creo que la perspectiva de género en eso va. ¿Cómo la definimos y cómo nos gusta pensarla en el festival? Pues como los estudios de género, como estos estudios que reflexionan sobre estas prácticas de dominación y cómo nos las acudimos, ¿no? Cómo son estas relaciones de poder que reproducen estereotipos, que reproducen roles, que reproducen sexismo, que reproducen violencia, ¿no? Entonces todo lo que contenga ese tipo de prácticas, en el festival lo tenemos súper en la mira, ¿no? Y vamos tejiendo una programación y varias actividades que un poco lo cuestionan, lo desmontan, ¿no? Y generan sobre todo diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos una ONG, una asociación civil que se dedica a promocionar los derechos humanos, a promocionar la teoría feminista, ¿no? Y lo hacemos desde un horizonte cultural, desde ponernos a ver una película y ¿qué te generó esa película? Bueno, pues te generó una emoción, una empatía con los personajes, te generó que se te revolviera la panza. Bueno, pues no nos quedamos ahí, intentamos que esa emoción, esa afección que te genera el cine, después tengamos una charla, debate con expertas, con activistas, con funcionarios públicos, ¿no? Con estudiantes, que les quita el sueño el tema o estos temas, y ponernos a charlar no con la gente que ya sabe de estos temas, sino con la gente que no tiene idea, ¿no? De la teoría que existe y que muchas veces es víctima, ¿no? De su circunstancia, es víctima de pues este sistema, ¿no? Este sistema pues sí, de dominación que sobre todo tiene México, ¿no? De priista, corrupto, ¿no? De impunidad, ¿no? Y reproducimos violencia y violencia y violencia. Entonces lo que intentamos es no nada más acercar la muestra a un público experto, cinéfilo, feminista y que sabe de derechos humanos, porque para como está el país, ese es un público a veces burgués, ¿no? O clase mediero, ¿no? Lo que intentamos es acercar estos temas a un público general, ¿no? Esa es la misión del festival, en primer momento. No es
no es la industria, no es la gente ya sensibilizada, es acercar esto a un público de la plaza pública, ¿no? De las comunidades, de los demás estados. Y en un segundo momento, ¿no? Hacer industria, hacer comunidad. Yo creo que el país tiene las condiciones sociales y políticas donde se empatan muy bien estas dos cosas. Creo que Mick Género es eso, ¿no? Y esa sería, como lo querías definir hace un rato, la diferencia con las secciones y las programaciones que presentaban. Yo sí creo que con su importancia y con su finalidad y con su carga política, festivales como Ambulante y como Morelia, ¿no? Tal cual. Allá quizá... Ambulante es un poquito más político, es político, me parece político, al ser documental. Yo creo que mis festivales favoritos, ¿no? Podría ser Docs MX, ¿no? Que es también político. Que también tienen... Politicoso, ¿no? Y que también tienen una carga de también manejan la perspectiva de género, perdón que insista, también muy, muy combativamente. Claro. Y yo creo que también Morelia lo hace. O sea, para mí el cine es político de entrada, ¿no? De hecho, en Cine Garage no tenemos jamás la división entre documental y ficción. Okay. Para nosotros el cine es cine y las películas son películas, y yo creo que el cine es político. Entonces, la diferencia que tú querías marcar con ellos es probablemente lo que acabas de decir. Yo sí estoy buscando llevar esto todavía un poquito más allá. Es quizá la búsqueda del público y de la concienciación después, ¿no? De, como dices, de desmontar la película. Las pláticas después de una película en festivales como el de Morelia, por ejemplo, suelen centrarse más en el aspecto técnico, ¿no? Por supuesto, si el documental es abiertamente combativo, le pasa a Everardo González todo el tiempo, ahí sí nos vamos al lado social y político. Pero podríamos incluso decir que para Mick funciona más, no funciona más, a ustedes les funciona más jalar el tema y jalar la perspectiva antes incluso que las cualidades cinematográficas de una película. Tal cual. De hecho, pues es importante como en algún sentido para nosotros, o sea, como que yo me doy cuenta, porque he estado, por ejemplo, en Berlín, ¿no? Y en Berlín la gente es mucho más política que en Cannes, por ejemplo, cuando hay debates. Son festivales, ¿no? Diferentes. Son festivales diferentes, públicos diferentes. Allá hasta me sorprende cómo el público alemán cinéfilo lo lleva todo a una política, lo lleva así como a discutir tal cual. Cómo está la situación política en Chile y lo tejen, ¿no? Y en Cannes se ponen un poco más a platicar cuestiones técnicas, estéticas, ¿no? Ahora, ¿qué siento yo que pasa en Mick? En Mick no nos llega mucho público cinéfilo e interesado en cuestiones técnicas. Nos llega un público que sobre todo sabe de derechos humanos, ¿no? Y que sí le interesa conocer un panorama global de casos, historias, movimientos de otros países, y sobre eso discutimos y se aterriza a México. Para eso nos inventamos una plataforma llamada 100 Horas de Activismo. 100 Horas de Activismo es una convocatoria que hacemos, que la sacamos por ahí de febrero, donde le exhortamos a la sociedad civil, al gobierno, a las universidades, a las ONGs, a que donen una hora de su tiempo para comentar alguna de las películas de Mick Género. Se llama 100 Horas de Activismo porque de las 400 funciones que da el festival en el país, 100 de ellas, la meta es lograr que 100 estén comentadas por gente que le quita el sueño, ¿no? La transformación social, que o bien da clases en la UNAM, o bien está de funcionaria pública en alguna institución federal, estatal o municipal, o bien es activista trabajando en algún colectivo, o bien está trabajando en una ONG como Amnistía, como Oxfam, no lo sé, Artículo 19. Entonces, esa gente, ¿no? que la mueve esta transformación social, le dices, mira, normalmente tú eres una de las usuarias del festival, ¿no? Te gusta ir a las películas. ¿Por qué no comentas alguna de las películas desde tu posición civil o desde la institución o desde el gobierno? Pero inscríbete. Entonces les mandamos las películas antes de las funciones, las ven en su casa, ¿no? Y cuando llegan a la función
pues ya traen un discurso que no necesariamente es algo escrito, ¿no? Y se ponen a platicar con la gente que no tiene muchas veces los conceptos y la articulación, o sea, no tienen esta retórica académica que es con la que sí trabajamos, ¿no? Debo reconocer que es una retórica difícil y pesada, ¿no? Y que por eso hemos decidido cómo bajamos eso tan sublime, ¿no? Esos conceptos tan antropológicos, filosóficos, tan de punta de la universidad, ¿cómo lo bajamos al público general? ¿No? Porque evidentemente esos estudios están partiendo de experiencias cotidianas de mucha gente, entonces, pero la gente común y corriente no entiende lo que es el heteropatriarcado, ¿no? Lo vive, pero no lo entiende. Lo vive, pero no trabaja con la retórica. Entonces, ¿cómo hacemos que con esa película que tú ya recibiste el sablazo estético, la afección, ¿cómo esa estético lo vuelves un concepto? ¿Cómo lo vuelves un tropo? ¿Cómo lo vuelves, cómo lo llevas a la teoría? Porque se trata de pensar. A mí me parece que sobre todo el cine es político porque te hace pensar, claro, te sacude, ¿no? Te hace enfrentarte a otros tiempos, a otras historias, a otras formas de ver la vida. Son muchos filtros, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco Mick. Creo que los festivales que a mí más me gustan un poco viene por ahí, ¿no? No nos importa a nosotros mucho la alfombra roja, ¿no? Nos importa mucho más ponernos a pensar cosas urgentes de nuestra sociedad que creo, ¿no? Que es mega urgente, ¿no? Mega urgente. También te quiero comentar que al interior del festival hay prácticas feministas, ¿no? Somos 3 hombres los que trabajamos en el festival, ¿no? Y son 11 mujeres, ¿no? Las mujeres tienen cargos directivos. Hay una directora ejecutiva que maneja los fondos y consigue los fondos, ¿no? Hay directoras en casi todas las áreas: comunicación, producción, diseño, la parte de industria, ¿no? Que es a la que quiero llegar ahorita, porque sí la misión del festival es acercar los estudios de género a la gente, pero hemos descubierto que también es súper urgente producir contenidos con perspectiva de género, no sexistas, no discriminatorios, y que es una cuestión urgente de la industria global, ¿no? O sea, le pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados, y México evidentemente no es la excepción, ¿no? Entonces, nos inventamos desde hace 3 años, esta es su 4ª edición, un programa llamado Gender Lab, ¿no? Conseguimos $500,000 en servicios de postproducción por Churubusco y hacemos una convocatoria donde recibimos proyectos de género exclusivamente, y ahí es donde te hago la acotación de por qué nos han llegado proyectos de terror, ¿no? O proyectos que están dirigidos por alguna mujer, ¿no? Pero no tienen ningún contenido ni feminista ni de derechos humanos, sino más bien todo lo contrario, están reproduciendo, ¿no? Violencia, ¿no? O sexismo, ¿no? Entonces, sí, la selección de esos proyectos es toda una pues odisea, porque no llegan tantos, ¿no? Casi siempre nos llegan entre 30 a 40 proyectos, seleccionamos 15 y se trabaja, ¿no? En Gender Lab nos hemos dado cuenta que nos llegan proyectos de cineastas que o bien están trabajando, o sea, saben filmar, tienen una gran factura, ¿no? En producción, en foto, eso, pero el guión está medio cojo, ¿no? Peca a veces de reproducir roles y esto. Y luego tenemos gente que viene de la academia, como antropología, filosofía, psicología, que no sabe un carajo de cine, ¿no? Y se aventó a irse a filmar con su cámara a Chiapas, o están filmando algo acá con un guión que lo desarrollaron como Dios les dio a entender. Parece más una obra de teatro, ¿no? Pero que sí tiene perspectiva. Pero que sí tiene perspectiva y tienen un súper tema, ¿no? Entonces, ¿qué es Gender Lab? Es una plataforma donde conviven cineastas hechos y formadas, ¿no? Y
gente de la academia que está ahí como queriendo hacer audiovisual, tallerean una semana sus proyectos con especialistas tanto de la industria como de la academia de derechos humanos, ¿no? Ética, feminismo, filosofía, y todos se benefician, todos se terminan como apoyando. Claro. ¿No? Eso es Gender Lab. La verdad es que hemos tenido... El año pasado estrenamos la película de El Remolino de Laura Herrero, que estuvo en Ambulante, estuvo en varios festivales. Este año tenemos la película Cantadoras de María Fernanda Carrillo, que fue el primer proyecto, o sea, es la primera generación. Este año lo estrenamos. Y bueno, pues la idea es aportar a esa industria, claro, ¿no? Tener contenidos que también un poco están poniendo el ejemplo, traen la bandera, que un poco son urgentes también, ¿no? Claro. Visibilizar otros cuerpos para nosotros es muy, muy, muy importante. Esa convocatoria ya está cerrada. Supongo. Eso ya está cerrada, ahora pasa, de hecho, una de las talleristas que viene a trabajar con las chicas y los chicos es Doris Dorí. Traemos un taller de Doris Dorí en la Cineteca Nacional el 7 y el 8 de agosto. Es un taller abierto al público, pero que lo toma la... O sea, uno puede ir, pero no puede preguntar. No, uno puede ir, pero sí la idea es que pues que una cineasta tan importante como Doris, tan buena, bueno, a mí me encanta, ¿no? Puedas tenerla como una asesora de tus proyectos, ¿no? Claro. Aparte, Doris va a estar trabajando a puerta cerrada con los chicos en otro momento, ¿no? Sí. Durante el Gender Lab, ¿no? Durante la parte de MIC Género Industria. Y bueno, traemos varias cosas. Viene Santiago Fus Hernández, que es un catedrático de la Universidad de Durham. Él es español, pero da clases allá. Él es el curador, digámoslo así, oficial de Vigas Luna. Traemos una retrospectiva de Vigas Luna. Aprovechando que viene Doris, traemos una retrospectiva de Doris Dorí. Hay todas unas mesas de paneles de discusión sobre fan footage, sobre festivales, sobre distribución, ¿no? Que van a estar en la Universidad de la Comunicación. Es decir, toda esta parte de industria también, ¿no? Un poco la construimos porque sí, evidentemente nos dimos cuenta que hace falta que se produzca desde ahí, ¿no? Desde abajo, desde la perspectiva de género, ¿no? Y no nada más desde la alfombra roja, claro, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la distribución de los fondos, no sé, en el cine, cuando hacen las categorías, o sea, en todo hace falta perspectiva de género, ¿no? O sea, en la distribución de cómo damos, cómo seleccionamos, cómo estamos calificando, qué estamos pidiendo, es dinero público, ¿no? Que debería de estar apoyando proyectos que velan por la igualdad y que le están apostando a ir construyendo esta igualdad y no a fomentar, ¿no? Los estereotipos, ¿no? El clasismo, ¿no? Tan nefasto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Déjame hacer la pausa de este episodio y venimos con más detalles de MIC Género 2017. Vale, gracias. Cuidad de México. México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas en puentes.ne. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.ne. Muy bien. Adán, estamos de regreso. Ya nos hablaste más o menos de los talleres, de las mesas. Supongo que esa información está en el sitio oficial de la muestra. Sí.
¿Qué es la dirección? Es www.micgenero.com. Ahí pueden checar nuestra programación por ciudad, ¿no? Creo que no les he comentado, pero el festival desde el año pasado va a Argentina. Tenemos allá en Argentina fuimos declarados de interés cultural para el gobierno federal argentino, del cual no nos cae bien, pero es el gobierno que hay. Pero a lo que voy, Mic Género también está presente en Buenos Aires y en San Martín de los Andes. Entonces en realidad vamos a 8 ciudades en la Ciudad de México y luego nos vamos a Argentina. Pueden checar la programación en la página de internet y seguirnos en Facebook y en Twitter, que es @micgénero y Facebook /micgénero. Ok, ¿qué ciudades mexicanas son las que toca la muestra? Digo, para que la gente vaya viendo más o menos cómo, y ahorita nos cuentas de algunas películas. Comenzamos el 2 de agosto en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México. Y luego estamos en Jalapa, Puebla, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas, Guanajuato, Acapulco, y clausuramos en Oaxaca. Entonces, bueno, de ahí nos vamos a Buenos Aires y luego a San Martín de los Andes, que tal cual es la Patagonia. Llegamos hasta la Patagonia. ¿Y qué películas son nuestras imperdibles? ¿Qué les puedo...? ¿O qué secciones hay? ¿O cómo funciona en la parte de la programación? Es decir, ¿cómo es que la gente se puede mover dentro del festival sin... o si es que acaso no quiere también ir a los talleres y a las mesas de trabajo? Ok, Mic Género tiene preparadas 12 secciones del festival. Inauguramos con una película que se llama Poicarna, que es de nuestra sección queer, y es una película sueca de unas adolescentes suecas que sufren bullying, ¿no? Y por alguna razón medio de ciencia ficción, ¿no? Que una de ellas tiene un vivero en su casa y crece una planta medio exótica, beben el néctar estas 3 chicas y se convierten en hombres, ¿no? Y la película es muy, muy, muy interesante y muy potente porque se pone en evidencia justamente los privilegios, los roles y cómo es ser hombre, ¿no? Cómo espera la sociedad que seas hombre. Ellas, al ser mujeres, ¿no? Y transformarse, simplemente su cuerpo se transforma en hombre, pero psíquicamente siguen siendo mujeres. Entonces no saben caminar, hablar, actuar, ¿no? No saben hacer el performance de la masculinidad. De lo que nos han didicho que es la masculinidad. Exactamente. ¿No? Entonces se pone en evidencia de una forma tan original, tan buena, ¿no? El diseño sonoro es por Fever Ray, tiene una gran factura la peli, es presentada por la Embajada de Suecia. Bueno, tenemos un documental también maravilloso llamado Marta Nikki, que es sobre el mundial, ¿no? O sea, es el seguimiento de estas 2 chicas que van como en los concursos de batallas de hip hop, ¿no? De baile, bailan increíble. O sea, si algo tiene la película es que te quedas helado por cómo bailan. Tenemos Sammy Blood, otra película. Tenemos dentro de las retrospectivas de Doris, bueno, inauguramos, por ejemplo, que ya nomás ahí vale la pena ir, ¿no? Que o sea, si alguien se avienta todo eso, ya con eso Si alguien se avienta cumplió. las 5 películas que traemos de Doris, bueno, nos van a amar a Doris. Las películas, inauguramos la retrospectiva con Manner, del 1985, que está restaurada, la peli. Hombres se llama en español, Hombres, ¿no? es buenísima. Yo no nada más creo que es de las mejores obras de Doris, creo que es de las mejores películas de la cinematografía alemana. Inauguramos en Cinema Coyoacán el sábado 5 de... Cinema Coyoacán, el que está ahí al lado de la Cineteca. El que está ahí al lado de la Cineteca, que está como recién abriendo, ¿no? Tenemos ahí, bueno, los boletos ya están a la venta. Después de eso va a haber un coctelito.
va a estar Doris presentando sus películas, sobre todo esa la presenta y algunas otras en la Cineteca Nacional. La retrospectiva de Vigas Luna, por supuesto, También. imperdible. Dentro de la retrospectiva traemos el último documental que filmó Vigas Luna, se llama Vigas por Vigas. Estuvo presente ahora en el Festival de San Sebastián. Ujú. Es una película de material de archivo que filmó Vigas y que coproduce Javier Bardem y la familia de Vigas Luna. Lo traemos ahora, también pueden ir a verlo. Otro ciclo interesante es un ciclo que hicimos con el apoyo de la Filmoteca y con el apoyo de Fundación Televisa, que es un ciclo de la representación de la mujer en el cine de los años 30 y 40, ¿no? Mexicano. Entonces es un ciclo que un poco reflexiona sobre cómo hay un rompimiento en la representación de la mujer en el cine, ¿no? Te hablo de películas como Santa, La mujer del puerto, Pecadora, Aventurera, ¿no? Donde hemos rastreado que hay toda una genealogía de Santa a las películas de ficheras, por ejemplo. ¿Cómo es que pasas de ser una mujer como aventurera que es sobreviviente de trata, ¿no? Y que un poco desde ese lugar nefasto, doloroso, ¿no? Se empodera, ¿no? Y cómo llegas a a la rumbera, cómo llegas luego a la fichera, ¿no? Hay toda una genealogía de la representación de los juegos, porque si bien es cierto que también esa representación es violenta, si te pones los lentes del 2017 y miras a Santa... Es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Y si todavía esos lentes tienen una óptica de género, ¿no? También es muy, muy, muy interesante porque no nada más... ninguna de esas películas fue dirigida por alguna mujer. No. Ni escrita tampoco. Ni escrita, ¿no? Pero es interesante que tratan sobre mujeres. Entonces, en realidad es como Santa, que es de Gamboa, ¿no? También un hombre, ¿no? Entonces, la representación de la mujer estaba escrita por hombres, ¿no? Y fue una representación que se popularizó, pero que existía en algún momento. La vida nocturna mexicana de los 30, el gran urbanización de la Ciudad de México, ¿no? Que venía gente de otras provincias y no había manera de trabajo más que los lugares nocturnos, ¿no? Y la explotación en muchos de ellos sexual, pues sí empezó a hacer que las mujeres entraran a esa vida, a esos roles, a esas prácticas. Y lo interesante es que hubo otras prácticas, pero las representadas en nuestro cine nacional son esas, ¿no? Que lo interesante es que también rompían con el estereotipo de ser mujer de esos años. O sea, son como espadas de doble filo, ¿no? Está bueno, yo creo que lo interesante de este ciclo es que vamos justamente a platicar de ello. Eso es uno de los imperdibles, ¿no? Y bueno, pues para más información, pues chequen nuestra cartelera. Traemos Los Años Azules, por ejemplo, película ganadora allá en Guadalajara. Entonces, bueno, hay muy, muy buena programación. Yo creo que vale mucho la pena que se hagan un cafecito y se pongan en la computadora a ver qué películas les interesa. Y si no, pues váyanse a dar una vuelta así de entrada a Cineteca Nacional, Cinépolis, ¿no? Donde traemos la mayoría de las películas. Y bueno, solamente esos dos lugares son donde se cobra, todas las demás es de acceso gratuito. ¿Y todos los demás son cuáles? Todos los demás son Museo de la Mujer, Centro Cultural de España, Instituto Goethe, Tonalá también se cobra. ¿No? Tonalá también cobra. Sí. Tonalá, el Teatro de la Ciudad, donde es la inauguración, esa es gratuita. El Fotomuseo Cuatro Caminos, José Martí, ¿no? Barrio Alameda. Vamos a tener funciones al aire libre en las islas de la UNAM, otra en la delegación Iztapalapa. En el Parque de la Aguilita ahí en el centro y en San Jerónimo también ahí en el centro. Y bueno, en realidad
hay para todos los públicos, hay en varias partes geográficas de la ciudad. Y pues si tienen oportunidad realmente de convivir y ir a las películas de Doris, no se lo pierdan, ¿no? La retrospectiva de Vigas Luna va a estar Betty Vigas, hija de Vigas Luna, y Santiago Fus, que son las dos personas que están desde el 2014 al año de que muere Vigas, haciéndole un homenaje, ¿no? Ya lo hicieron en Dallas, lo hicieron en Newcastle, en Reino Unido, en Barcelona, y ahora en México, y el año que viene en Buenos Aires. Entonces, bueno, realmente vale mucho la pena. Santiago también es un teórico de cine sobre que ve mucho la representación de las masculinidades en el cine, y Vigas Luna es el gran mago de las masculinidades en pues el cine español, ¿no? Claro. O sea, todos los cuerpos que mostraba de mujeres, de hombres, de Bardem, ¿no? En Jamón es a propósito. O sea, son construcciones de cómo era el macho ibérico, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Y yo creo que el que nos hace mucho clic sobre el que pone mucho el énfasis en cómo hacer esa lectura de Santiago en el mundo. Y tenemos el privilegio de tenerlo, y va a dar una masterclass en la Universidad de la Comunicación. Tampoco se la pierdan. Y bueno. Ok, hace rato que hablabas la cuestión de documental ficción. No hay una sección tal cual de documental, ¿verdad? Pues son documentales y ficciones. O sea, están todas mezcladas. Está mezclado. ¿Más o menos en qué proporción? Me parece que hay 76 películas largometrajes, y de esas 76, 40 más o menos, o yo creo como 50, han de ser documentales. Traemos definitivamente este año más ficciones que otros años, pero sí, o sea, sí son más documentales. Ok, bueno, entonces está toda la información, fechas, horarios, sedes en la página de la muestra. ¿Algo más que quieras agregar, Adán, sobre la edición de este 2017? Pues que es la número 6 en México y 2 en Argentina, y por lo tanto, por la discrepancia, le llamamos desde esta edición Tour 2017, ¿no? Okay. El Tour 2017. ¿Qué les puedo decir? Vayan, no se lo pierdan. La verdad, estamos colaborando y cooperando con muchas instancias internacionales y nacionales para lograr el MIC Género. Vale mucho la pena. Ok, no se confundan con el Tour de Cine Francés. Esa es otra historia, aunque tienen películas también con muy buena perspectiva. Desde hace ya algunos años, pues bueno, Francia es un país de vanguardia en cuestión de derechos humanos. Ahí no se inventaron ahí, pero ahí dijeron, tenemos que ponerlo en papel, ¿no? Fueron los primeros que lo hicieron. Entonces es natural que su cine de consumo industrial tenga ya casi de manera natural muy buena dosis de perspectiva en una gran cantidad de sus películas. Pues creo que hay otra representación de cuerpos, ¿no? De entrada, las mujeres. Y del erotismo también, ¿no? O sea, hay... Sí, pero yo lo digo nada más para que no se confundan. El nombre se parece, pero no tiene nada que ver en este caso. Entonces, chequen la página www.micgenero.com. Ahí está toda la información. Adán, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros sobre la edición de este año, sobre el tour de la muestra. ¿Está bien si lo digo así? Tour 2017. Tour 2017. Ahí está, están todos invitados. Muchas gracias. Gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me